todos tenemos conciencia desde lo que conocemos. Entonces, reaccionar a la pandemia que no hemos conocido es muy difícil, pero hemos reaccionado. Yo creo que en ese sentido la gran lección es que nos hemos, más o menos, pero nos hemos, no voy a decir doblegado, pero hemos asumido que efectivamente para combatir esto que no sabemos qué es, la seguridad de que en el confinamiento teníamos la solución. La ciudad no. La ciudad, desde que es ciudad, desde que el hombre se hace tribu y por tanto se hace colectivo y por tanto en la colectividad se encuentra a sí mismo, ha ido contagiándose muchas veces, ha convivido con los animales en condiciones de contaminación, se ha contaminado varias veces y él mismo seguramente ha salido con más o menos fortuna, hablo en términos de vida. Pero cuando uno lee las novelas del siglo XVI de Londres, donde estamos hablando de Enrique VIII o Carlos I, o sea, eran constantes y continuas, eran anuales, y las ciudades se acostumbraban, pero no se transformaban, se acostumbraban mucho más desde, diríamos, los ritos de la pandemia, porque sí había unos ritos, y había una asunción de que todos los años tocaba, y entonces la gente se acostumbraba. Ahora lo que pasa es que como no hemos conocido esto, nos parece que todo es mucho más trágico, pero en definitiva sí que es verdad que las ciudades están más acostumbradas que los hombres a sufrir este tipo diríamos, de contagios y de pandemias. Por eso yo creo que en los espacios de la ciudad es donde se ha ido produciendo toda la historia de la humanidad sobre las propias ciudades. Se han celebrado, se han rezado, se ha guerreado, y todo eso ha pasado en los mismos espacios. Y a partir de ahí, la ciudad se va, yo creo que, adaptando y mejorando. Por eso yo creo que el problema no es tanto de o unos u otros, sino que el problema en este caso de la pandemia en la ciudad es ambos. La densidad es inherente también a la ciudad. O sea, cuando vemos las poblaciones dispersas, no tenemos la sensación de que es ciudad. La ciudad necesita la densidad, porque la gente se ha agrupado en las ciudades históricamente porque ha necesitado defenderse, pero también ha necesitado hacerse zapatos o hacerse tela, curarse, honrar a los muertos, ha necesitado agruparse, celebrar, rezar, como antes decíamos. Y eso significa que tiene densidad. Desde luego, una celebración sin celebrantes parece que no tiene sentido, pero sin los que escuchan al celebrante, menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ciudad necesita la densidad. Y en la densidad se reconoce el interés que tiene la ciudad. Está claro, todos hemos ido a unas ciudades que nos han parecido maravillosas por la vida que tienen. Y otras ciudades dicen, ¿sabes que encuentro un poco, que está un poco más muerta? Que no sé qué está pasando, pero ya no tiene el interés que tenía. Yo creo que eso es un poco lo que denota que el hombre necesita la densidad. El problema es que la densidad, que nace para ser interesante para el hombre, acaba siendo interesante para la economía. Es decir, ya sé que si no hay densidad no hay cines, ni mercados. Por eso a veces se interesa que haya cines y mercados porque el negocio está en el cine y en el mercado. Entonces ahí es donde aparece la tiranía de la densidad, que es la imposición, incluso hasta el chantaje. Si no hay gente, no hay cines. Si no hay gente, no pongo tiendas. Si no hay gente... Entonces esa especie como de no entender que si hemos dicho que el hombre necesita la ciudad porque en ella encuentra su esencia, el servicio a la ciudad es casi como una especie de bien público, porque se necesita que existan esos servicios para que exista la ciudad. Si no, se va diluyendo, se va degradando y al final la ciudad se diluye. ¿En qué? En la nada. La cuestión es que el urbanismo como tal ciencia es una diríamos ciencia o es una actividad ejercida por los urbanistas.
y casi lo vemos desde los parámetros exclusivamente más racionales. Hablamos de los números del urbanismo, pero el urbanismo es más. El urbanismo es la ciudad, y la ciudad es la creación del espacio, el espacio en el cual se siente uno bien. Entonces hay zonas que cumplen con los números y no se está bien. La tesis que vamos a defender hoy es que eso tiene mucho que ver con la geografía. Y los geógrafos son aquellas personas que tenían que conocer la geografía para dibujarla. Y para conocer la ciudad conocían el paisaje previamente, conocían la economía, conocían las razones sociales, conocían también la economía de la zona, y con todo eso hacían un estudio. Bueno, ese geógrafo, ese humanista, diríamos, de la sociedad, es un poco lo que debe ser el urbanista hoy, o entender que el urbanismo es una ciencia de equipo, y que, por tanto, tiene que estar formada por gente que vea muchas de las visiones o las ópticas de las personas que están viviendo, que no son parámetros. Por eso el urbanismo creo que puede cambiar y debe mejorar, debe cambiar incluso con aspectos que hoy los vemos como inéditos y que gracias a la pandemia tenemos la oportunidad de volver a hacer un punto y aparte. Porque estamos demasiado, cuando cotidianamente estamos viviendo las ventajas y las desventajas de las ciudades, los inconvenientes y al final siempre acabamos disculpándonos porque es lo conocido y aquello conocido lo damos por bueno. Entonces lo malo conocido, en este caso, es lo que la pandemia nos dice, es que esto es malo o podemos mejorarlo. Una revolución es lo que nos permite el cambio y la revolución de la pandemia vamos a tomarla como sentido positivo y que nos pueda dar ese punto y coma para poder iniciar de nuevo, desde los mismos, con la misma gente y con las mismas estructuras, entender que los espacios pueden ser vividos de maneras distintas. Ese es el gran reto. La sociedad se tiene que repensar muchas cosas. Ahora veníamos en el coche hablando porque hemos comido unas cerezas maravillosas. En tiempo de cerezas, cerezas. Porque estamos acostumbrados a comer cerezas todo el año. Algo le pasa a la ciudad. La ciudad tiene el amanecer, el atardecer, aquellos sitios que son buenos, que son sanos y aquellos sitios que no. Estamos demasiado acostumbrados a que como este es el sitio mejor de la ciudad, voy a hacer aquí la concentración mayor. O sea, de repente las decisiones que se hacen en la ciudad no tienen nada que ver ni con la geografía, ni con la cultura, ni con el paisaje. Recuperar esos valores como los auténticos motores del nuevo cambio es, en el fondo, lo que estamos hablando. Pero también la sociedad tiene que repensar el despilfarro de la sociedad, esa especie de tener no solamente lo último, sino además lo más que el vecino. Si no somos peor ciudad. Es una carrera donde lo importante es buscar lo preciso, lo eficaz. Hemos tenido también el ejemplo en la pandemia de la renovación en la contaminación del aire. Lo hemos notado. El coche, que era lo que estábamos utilizando, y de repente dicen, un momentito, que si yo te pongo los servicios a unas distancias cómodas y dejas de utilizar el coche, como ha pasado en la pandemia, que han dejado de utilizar el coche, mira lo que puede pasar también con la contaminación. Mira que vamos a tener que consumir menos combustibles. No es tanto porque renunciemos al coche, sino porque lo usamos con más disfrute. Disfrutaremos de las cerezas en el tiempo de las cerezas y de las borrajas en las borrajas, y así, diríamos, el ejemplo es fácil, pero es fácil de entender también. Creo que la pandemia nos ha enseñado a reflexionar. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que primero hemos renunciado a la libertad. Hemos renunciado entendiendo que ahí encontramos un bien. Es entender de nuevo el bien público. Hemos entendido que además es internacional. Es decir, porque lo mismo que está pasando en China está pasándonos 2 días más tarde, porque gracias o a desgracias del transporte que hace que un avión ponga en 24 horas a un español en China y a un chino en español, hace que en una feria en Milán se concentre toda la tecnología y toda la gente interesada en la industria textil china. Y a Milán acuden todos los mejores diseñadores y las mejores gentes de Europa. Fantástico. Desde China en Milán y de Milán en Europa hemos logrado que la contaminación sea instantánea. ¿Qué hacemos entonces?
dejar de tener el interés por aquello colectivo, hacerlo con más cuidado. Hacerlo con ese cuidado que sabemos que se puede propagar, porque la pandemia es horizontal. La pandemia no sabe si eres rico o pobre, si eres pequeño o mayor. Se contagia a todo el mundo.